Bueno, estamos hablando del Espíritu Santo. Hoy vamos a regresar al tema. Si recapitulamos un tantito lo que llevamos hasta acá del tema, ¿te acuerdas? Comenzamos hablando el primer viernes del significado. El significado, la palabra espíritu en el hebreo es la palabra ruach, con K y una J al final, que significa aliento y significa vida insustancial. Eso es lo que es un espíritu. Pero ahí donde dice vida insustancial, agrega de un ser racional, es decir, de un ser pensante. También significa soplo y respiración, y eso es lo que es un espíritu, un aliento, un soplo, como un viento. Eso es lo que es un espíritu. Y hablar del Espíritu Santo, y como la Biblia dice que nuestro Dios es espíritu, tenemos que decir que eso es lo que es Dios también. Dios es un espíritu. Empezamos por ver qué es el Espíritu Santo, en qué sentido, en qué es, porque hay por ahí quien piensa que es una fuerza solamente, un objeto, y vimos que el Espíritu Santo no es algo, sino alguien, y nos basamos en todos los atributos de persona que tiene el Espíritu Santo. El Espíritu piensa, el Espíritu habla, el Espíritu se entristece, el Espíritu da órdenes, el Espíritu intercede. Entonces no puede ser algo, el Espíritu es alguien. Y ese fue como nuestro capítulo 1. Después vimos, bueno, ¿y quién es ese alguien? Vimos que el Espíritu Santo, la Biblia enseña que es Dios. Y después enseguida vimos que también enseña la Biblia que el Espíritu Santo es Jesús. Y después dijimos, ¿cómo puede ser un mismo Espíritu que sea Dios y que sea Jesús? Porque Jesús es Dios también. ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo, yo y el Padre uno somos? Jesucristo es el Padre, Jesucristo es el Espíritu Santo. En Juan 14:23 prometió Jesucristo, en Juan 14:23, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. ¿Sí? Es decir, el Padre y Jesús, está hablando de dos que hacen morada en él, pero no son dos, sino que es un mismo ser. Jesús es Dios. Después vimos cuando comenzamos, como nuestro capítulo 4, representaciones que la Biblia hace del Espíritu, y vimos al Espíritu como paloma, como viento, como agua, como fuego, que son representaciones que se ven durante toda la Biblia que hace del Espíritu Santo, porque el Espíritu aparece desde Génesis hasta Apocalipsis, está el Espíritu Santo. De hecho, nuestro capítulo 5 fue verlo cronológicamente, cómo está desde el Antiguo Testamento. Lo vimos en el Antiguo como con Israel moraba en el templo, y ya en algunas personas dentro de ellos, como Moisés, como Josué, como David, como Daniel, pero solo de algunos cuantos especiales. Después, en esa cronología del Espíritu Santo, vimos que hubo una promesa por medio de los profetas de que algo iba a cambiar, algo iba a ser diferente. Y en esa cronología llegamos al Nuevo Testamento, pasando por el ministerio de Cristo y llegando hasta Hechos 2, el día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo se derrama, dice la palabra de Dios. Y a partir de ahí y hasta nuestros tiempos hoy, y todo lo que dure este mundo, nadie puede ser cristiano, nadie puede ser hijo de Dios, nadie puede ser salvo si no tiene al Espíritu Santo de Dios dentro de sí. Es el mayor misterio que tiene el cristianismo. Es algo de los que los cristianos hablamos mucho del Espíritu Santo, pero a veces no ahondamos en él, ¿no? O sea, como que lo damos por sentado. Es común a lo mejor pensar en una congregación como esta, pensar, pues somos cristianos, ¿no?
Y si el cristiano tiene el Espíritu Santo, pues concluir que todos nosotros lo tenemos, ¿verdad? Yo creo que así concluimos hoy tan simple, cuando es el tema más importante. Otra vez te repito lo que dije ahorita, porque así lo enseña la Biblia. Por ejemplo, en Romanos 8:9. Dice, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es decir, si hay alguien aquí entre nosotros, ¿qué es lo que nos interesa, no? A veces vemos en la Biblia partes que lo que nos interesa es como que aplicárselo a los demás, pero siempre la primera aplicación debe ser para nosotros. Lo que la Biblia dice tajantemente es que si aún entre nosotros hubiese alguien que no tiene el Espíritu Santo de Dios, ese no es cristiano. Ese, para acabar pronto, ese, si el Señor lo llama hoy, ese va al infierno, si no tiene el Espíritu Santo de Dios. Oye, pero todos los que estamos aquí lo tenemos, ¿no? Se supone. Y eso es lo que nos invita la Biblia, a estar examinándonos constantemente, ¿sí? No nos hace cristianos aprendernos la Biblia de memoria. No nos hace cristianos acudir a una iglesia sin faltar. No nos hace cristianos, diezmar. No nos hace cristianos ese tipo de cosas. Nos hace cristianos tener el Espíritu Santo de Dios. Y eso es el tema más importante. Si alguien no tiene el Espíritu Santo, ese no es cristiano. Capítulo 6, y ahí es donde nos quedamos, si te acuerdas. ¿Cómo se recibe? ¿Sí? Si esto es lo más importante, ¿cómo lo recibimos? ¿Cómo entra a nosotros? Prácticamente ahí nos quedamos. Y concluimos el orden que da Dios, el orden que se ve en la palabra, que lo refleja, por ejemplo, Efesios 1:13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Ese es el primer paso. Para recibir el Espíritu, tenemos que oír la palabra de verdad. Es decir, haber escuchado el Evangelio. Escuchar es el primer requisito. Nadie puede recibir el Espíritu Santo sin conocer el Evangelio. Nadie puede recibir el Espíritu Santo sin escuchar el Evangelio alguna vez. Habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, es decir, oír el Evangelio, creerlo, y luego pasa lo que ahí dice enseguida. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es el orden, así se recibe, así dice la palabra de Dios. Tenemos por ahí un pendiente, nos quedamos a lo mejor en el mismo tema, tocamos el viernes antepasado, si se puede traspasar, ¿te acuerdas? Hablábamos de la imposición de manos y concluimos, yo creo que es simple, que no, de ninguna manera, el Espíritu Santo no se traspasa por imposición de manos. ¿Qué se recibe o qué se traspasa con la imposición de manos? Ya no solo hablando del Espíritu Santo, sino de otros usos que se ve en la palabra. No se traspasa absolutamente nada con imponer las manos, ¿sí? No se traspasa ni el pecado de aquí para allá, no se traspasa nada, ¿sí? La imposición de manos es una costumbre, es un uso que podemos hacer, pero tenemos que entender para qué se usa, ¿no? Estamos viendo cómo se recibe el Espíritu Santo. Ese es nuestro capítulo y nuestro tema de hoy. Más bien de donde venimos. Y después de ver que no se recibe, no se traspasa, no se hereda, sino que Dios da el orden para ti, para mí hoy, para todo el que quiere tener Espíritu Santo hoy, es escuchando el Evangelio y creyéndolo. Es como vimos en Efesios 1:13. También lo dice en Efesios 2:38 y 39. Hechos 2:38 y 39. Dice que Pedro les dijo, y el contexto es Pedro después de predicar el Evangelio, les dijo, ahora arrepentíos
y ser bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Y después de eso dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Okay? Y esto es lo que nos atañe a nosotros. Esto es lo que debería de preocuparnos a nosotros. Si cosas como estas, hay muchas cosas en la Biblia que a veces le dedicamos tiempo de más. Por ejemplo, es más, 3, 4 cositas que hicimos nosotros mismos acá, eso ya es dedicarle tiempo de más. Es decir, nosotros no podríamos salir ni siquiera con una curiosidad de, oye, ¿de qué aceite sería? Porque el que busca encuentra. Dicen por ahí, pero para bien y para mal. No, entras al Google y van a salir cosas como, pues era tal árbol, era el que más sabía. Y luego ese te va a llevar a otro, y es que alguien dijo que sanó a alguien con ese. Y alguien te va a llevar a otro, y vas a encontrar ese tipo de cosas, hermano, que ni siquiera son relevantes, ¿verdad? Pero de lo que estamos hablando hoy, esto debería de tenernos entretenidos, aunque no es esa palabra, preocupados, ocupados más bien, ocupados por el Espíritu Santo. Eso es lo que debería de estar ocupando nuestra vida, y ocupando, y en cierto momento también preocupando incluso. Es decir, hablar del Espíritu Santo no es de que como que, bueno, ¿y eso qué? Pues ¿eso qué? Pues lo que leímos, que todo el que no tiene el Espíritu Santo no es de Dios. Se acabó. Y no está hablando de los que toman y de los que son de otra religión. Está hablando de entre nosotros mismos. Está hablando de gente que puede ir a la iglesia, que puede leer la Biblia, que puede dar cierto tipo de frutos, hacer ciertas obras, que puede cambiar incluso muchas cosas de su vida. Pero si no tiene el Espíritu Santo, no es de Dios. Puede ser un buen hombre. ¿Cuántos conocemos buenas personas, hermano? No hay gente que tú conoces. Mira, yo te voy a preguntar porque yo conozco mucha gente y a veces digo, oye, este es más cristiano que los cristianos. Yo conozco gente que a lo mejor nunca ha oído el Evangelio, tal vez, pero tú lo ves su comportamiento y dices, es bueno. Es una persona buena. Y lo que la Biblia está diciendo, bueno, pero si no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. No es de Él. Sí, nosotros podemos hacer obras buenas también, pero si no tenemos el Espíritu Santo de Dios, no somos de Dios. Hermano, esto es lo más preocupante que debería de tener nuestra vida, ¿verdad? Y lo más ocupante. Por eso, como hablábamos el domingo, y el Espíritu Santo es lo mismo. ¿Cómo saber si lo tengo? Eso es lo más ocupante y preocupante para nosotros. ¿Cómo saber si lo tengo? Y de ahí nace el verso de Corintios 13, cuando dice, examinaos a ver si estás en la fe. Está diciendo, examínate hoy mismo, examínate ¿qué? A ver si tienes el Espíritu Santo todavía. A ver si no te has sido retirado, a ver si no se te está fugando, a ver si... Por eso también hay mandamiento que dice, oye, y si se me está fugando, y si tengo poco, y si ya no lo tengo, dice, por eso sean llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Preocúpense por tener el Espíritu Santo. No contristen al Espíritu Santo. No entristezcan al Espíritu Santo. No apaguen al Espíritu Santo. Tantas exhortaciones en cuanto al Espíritu Santo que deberíamos de estar... Yo creo que la Biblia lo que quiere decirnos es, deberíamos de estar más ocupados en eso. Mira las exhortaciones. Si alguien te dice, no apaguéis el Espíritu Santo que está en ti, pues debería. Y luego preguntamos, pero ¿cómo se apaga si no tiene? ¿Dónde está el switch? Algo. Yo no creo haberlo apagado por accidente. Entonces son cosas que tendrían que ocuparnos. No entristezcáis al Espíritu Santo. No descuides el don que hay en ti. Entonces, son cosas que tenemos que estar cuidando, ¿no? ¿Cómo las cuidamos? Primero, hay que ver lo que dice la Biblia. ¿Qué pasa cuando llega? Va a haber 2 temitas, que el de hoy, bueno, ya es tarde, no creo terminarlo hoy. Pero así es el orden del Espíritu Santo. El orden que tenemos es, ya vimos cómo se recibe, ya sí, escuchando el Evangelio, creyéndolo, recibiste el Espíritu Santo. La bronca es, si creímos de verdad, eso, ¿qué pasa cuando llega
el Espíritu Santo a nuestras vidas. Porque esto podría ser ciertas pruebas o ciertas evidencias, aunque vamos a ver que no lo son tanto. Las mayores evidencias son cuando lleguemos a los frutos, a los cambios de vida. Pero el orden nos lleva hoy a hablar primero de qué pasa cuando llega el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Y hay dos cositas, dos obras del Espíritu que van hermanadas y que van juntas. Antes de tocarlas incluso, otra vez quiero que tengas en tu mente que estamos hablando del mayor misterio del cristianismo. Es el mayor misterio. ¿Por qué un misterio? Otra vez porque cualquiera de nosotros puede decir, yo sí lo tengo, o él no lo tiene. ¿Y cómo lo sabemos? No tenemos un medidor de gasolina, no tenemos ninguna evidencia, no hay ninguna prueba visible o tangible para decir quién sí lo tiene, quién no lo tiene, el que lo tiene, hasta dónde lo tiene, si está lleno, si hay crisis como la gasolina de Espíritu Santo y ya no se nos está acabando y pues entremos en pánico. Eso sí deberíamos de entrar en pánico, ¿no? Pero cuando escuchas el Evangelio y lo crees, recibes el Espíritu Santo. Y lo primero que hace, dice, y ahí sí vamos ya poniéndole al tema, nombre, dice la Biblia que somos llenos. Es decir, primero nos llena. Nos llena, dice Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. El Espíritu, cuando llega a nuestra vida, nos llena. Se ve también en Hechos 2:4, el día de Pentecostés. Dice ahí, después de aquel estruendo, dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y así hay muchos ejemplos más. En Hechos 7:55 dice que Esteban era lleno del Espíritu Santo. En Hechos 6:3, antes de para escoger a Esteban y a los demás, dijo, busquen varones llenos del Espíritu Santo. Y aún, por ejemplo, hay gente que puede dejarlo todo, como el joven no quiso. Y ahí dice en aquel versículo del amor, 2 Corintios 14, dice, y aún alguien puede entregar todos sus bienes, pero si no tiene amor, de nada le sirve. Y ahí ya como, es decir, yo puedo ahorita, me entra lo cristiano y digo, ¿sabes qué? Yo llego a la casa y vendo mi casa y vendo mi carro y vendo todo lo que tiene. Y lo que dice la Biblia, sí, pero si lo haces no por lo que decía mi hermano, sin la motivación correcta, sino que lo hago para ser visto y todo, dice, no sirve de nada, ¿verdad? Pero la gente sí va a creer, oye, sí tiene el espíritu Lara, ¿verdad? Entonces, las pruebas, las evidencias, yo digo que son primero, y qué más importante puede haber que esto, para saber si yo lo tengo o no lo tengo, ¿verdad? Y de ahí ya es más, ya para mí mismo, saber si mi esposa lo tiene, es decir, alguien tan cercano a mí, ya me es imposible, ya me es 100% saberlo seguro, ¿verdad? Ya nos es imposible. Pero pues, ¿qué más queremos? Usemos las evidencias para nosotros mismos. Dios sabe exactamente quién lo tiene y quién no. Dios sabe quién es trigo y quién es cizaña. Lo que dice la Biblia es, a Él no lo podemos engañar. Hay gente que podemos fingir los frutos y podemos engañarnos unos a otros. Y lo que la Biblia de hecho nos manda es a no hacerlo. O sea, ¿de qué sirve que engañes a alguien si no podemos engañar al Señor? ¿Verdad? Entonces no sirve de nada estarnos cuidándonos unos de los otros, de qué piensa el pastor o qué piensa el hermano, y a escondidas estar haciendo cosas que no son del Espíritu, que al cabo nadie me ve. Pues eso es lo importante, ¿sí? O sea, preocuparnos por nosotros y por el Espíritu, si lo tenemos o no. Esto es lo más importante, hermano. Esta es la vida eterna. Si no tienes el Espíritu, no eres de Dios,
¿verdad? Puedes regalar tu casa y no eres de Dios. Tienes que tener el Espíritu Santo de Dios. Llenos es la palabra griega 4134, los que tienen Strong, significa repleto, que no le cabe más. Eso es, ser llenos del Espíritu Santo es eso. Ya nada más con esto, hermanos, si te fijas podemos seguir leyendo y a lo mejor lo que hemos hecho ya por 5, 10 años, no sé cuánto tengas de cristiano, pero no nos detenemos a pensar en esto. Es un misterio, es decir, como un ser dentro de mí, ¿sí? Como un ser adentro de mí. Hay religiones, de hecho, que no creen esto por lo que te estoy diciendo. ¿Cómo puede ser una persona meterse en otra persona? Bueno, es lo que está diciendo la Biblia, ¿sí? El Espíritu Santo, que es Dios, está dentro de mí y de ti. Y si no está, quiere estar. ¿Cómo? Ese es el misterio, ¿no? Pero de eso se trata el cristianismo. De esto se trata. ¿Cuál fue el cambio del Antiguo al Nuevo Testamento? Ahorita cuando hablábamos de aquellos objetos del templo, que hoy no hay templo. Hoy, ¿quiénes somos el templo? Tú y yo. Así fue la promesa desde el Antiguo Testamento. Dice en Ezequiel 36, 27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Ezequiel 36, 27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, dijo Dios. Esa era la promesa de Dios, ¿sí? Lo que hoy estamos viviendo nosotros. Él prometió poner su espíritu, que su espíritu es lo que Él es, ¿sí? Él prometió poner su espíritu dentro de nosotros. ¿Y cómo es esto posible? ¿Sí? ¿Cómo es posible? Pero es la promesa de Dios. Es lo que leíamos ahorita también, que dijo Cristo en Juan 14, cuando dijo: vendremos a Él y haremos morada en Él. Y es lo que cambió, que decía Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 3:16 y 1 Corintios 6:19, que nosotros somos el templo de Dios. 1 Corintios 3:16 y 1 Corintios 6:19. Y Pablo era el que más hablaba de esto. Por ejemplo, en Gálatas es Pablo el que dice: ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y otra vez te repito, cosas que los cristianos también decimos hoy, ¿verdad? Pero pues es un gran misterio. En realidad está Cristo en nosotros. Hablando de esto, de que Cristo está en nosotros, no sé si has notado en la Biblia que también hay versos donde dice que nosotros estamos en Cristo, ¿sí? Dice, por ejemplo, 1 de Juan 5:20. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero. Y luego dice: y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo no sé qué viene a tu mente cuando lees pasajes como este. Yo creo que algunos piensan, por ejemplo, Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es como los que creen en Cristo, o los que son amigos de Cristo, los que son hijos de Dios. Pero lo que dice literal es los que están hablando de estar adentro, estar en Cristo. Primera de Juan 2:5, pues ya lo dice un poco más claro. No solo nos manda estar, dice 2:5 y 6, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él, ¿sí? Estamos en Él. El que dice que permanece en Él
debe andar como Él anduvo. Pero fíjate lo que estamos, por eso sabemos que estamos en Él. Si te fijas, ya la Biblia dijo dos cosas, que hablando de cristianos, el Espíritu está dentro del cristiano y el cristiano está dentro del Espíritu. ¿Cómo sucede esto? Para eso traje una botellita de agua, ¿no? Para los que preguntaban qué íbamos a hacer. Pero es que es maravilloso. Yo creo que alguna vez ya te lo había enseñado. Es un misterio porque no lo vemos. Pero lo que dice la Biblia es esto. Pero primero, lo que no es el espíritu, lo que no es el cristiano, que a veces yo creo que así nos imaginamos cuando vemos que la Biblia dice que el Espíritu de Dios está en nosotros, que el Espíritu entra a nosotros. Esto no es así, no es como que este es Dios y como que este somos nosotros, ¿sí? Y luego entonces cuando nos convertimos al cristianismo, no es de que Dios puso su Espíritu en nosotros. No es lo que enseña la Biblia y luego ya Dios está acá y nosotros acá. Eso no es lo que sucede. Lo que enseña la Biblia, y por eso cuando dice que el Espíritu está en nosotros, pero a la vez nosotros estamos en Él. Y aquí se nos mezcla el tema del bautismo en el Espíritu. Y la palabra bautismo, que con su puro significado, significa ser sumergidos. Lo que pasa cuando nos convertimos al Señor es que nosotros somos sumergidos en Él. Y si te fijas, al ser sumergidos en Él, a la par estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Y nos llenamos del Espíritu Santo. Pero ahora, algo así tan simple, hermano, nos marca cómo debemos de vivir, ¿no? Por eso aquí dice, imagínate, así es en el Espíritu, ¿no? Con algo súper más grande que esto, pero así es, ¿no? No solo estamos llenos del Espíritu Santo, sino que estamos adentro del Espíritu Santo de Dios, estamos adentro. Y eso es lo que decía ahorita. ¿Y cómo lo vamos a saber? Hermano, nuestra vida es un claro ejemplo. Por eso dice Romanos 8, los que son guiados por Dios. A ti se te supone, yo no sé qué se te ocurre pensar, pero voy a parar para que veas el ejemplo. Yo no sé qué se te ocurre pensar, pero que que el más pequeño sigue mandando. Es decir, que el más pequeño mueve a este. No, y a veces creemos así. Entonces, ¿quién es el que es cristiano? El que es guiado por el Espíritu de Dios. ¿Quién manda? Es el que mueve al pequeño, ¿verdad? Es decir, a le fueron cambiados sus deseos, fue inundado totalmente por el Espíritu. Entonces, por eso dice los que son guiados por el Espíritu de Dios. Es decir, este es el que mueve al otro, este es el que lo lleva a donde Él quiere. No es el pequeño recipiente el que mueve al gran recipiente. Y por eso dice, ¿cómo? Lo que decía mi hermano, ¿cómo nos distinguimos? Romanos 8 dijo, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y ahí es donde por eso nuestras evidencias son buscar qué tanto de mundo hay en nosotros. ¿A dónde crees? Imagínate que este eres tú. ¿A dónde crees que te quiere llevar a las cosas espirituales, a servir a Dios, a leer más, a enseñar más, a ir a predicar la palabra? Todo eso, por eso dice, oye, aunque son frutos que pueden fingirse, en aquel entonces no eran. No, imagínate a Esteban predicando la palabra y a donde sea y todo, y estar fingiendo. ¿No? ¿Sabes por qué no podía estar fingiendo, hermano? A la hora que cayó la primera piedra, sabes que yo estaba jugando, ¿verdad? Pero a la hora que cae la primera piedra y se sostiene cristiano y no niega al Señor, por el amor de Dios, ese tenía el Espíritu de Dios, ¿no? Por eso lo que decía mi hermano, hoy es más fácil fingir, hoy es más difícil distinguir quién tiene el Espíritu y quién no. En aquel entonces era mucho más fácil, pero te digo, el ejercicio es para que, porque la Biblia dice las dos cosas. La Biblia dice que el Espíritu está en nosotros. El Espíritu está dentro de nosotros. Y a la vez
Porque esto es más grandioso y no lo pensamos tanto. Pero es lo que acabamos de leer. Los que están en Cristo. Es decir, yo estoy adentro de Cristo. Tú y yo estamos adentro de Cristo. Eso es maravilloso. Y cuando lo entiendes así, hermano, cuando entiendes algo así, mira cómo van a tomar sentido algunos versos. ¿Te acuerdas? El que habita al abrigo del Altísimo, es decir, el Altísimo me está cubriendo. Cuando dice, no recuerdo exacto el verso, pero el que dice, el que es nacido de Dios, el maligno no le toca. Pues por el amor de Dios, si tú estás en Cristo, o sea, ¿por dónde te va a tocar el maligno? No puede tocarte, ¿sí? Porque estás habitando al abrigo de Dios, ¿sí? Por eso te digo, sí es importante entender la idea. Porque te digo, hoy tenemos la idea esta diferente, ¿no? Lo que te decía, este es Dios. Y luego Él nos da su espíritu y como que se apartó, ¿no? Y ya como que somos seres ajenos, tenemos un pedacito de espíritu, pero de ahí yo creo que nace nuestra vida, ¿no? Pero el poquito espíritu que me pusieron, pues yo lo hago. Y prácticamente lo hago y lo deshago. Yo lo llevo a donde quiero. Si quiero lo llevo a ver a los tigres. Si me dan ganas, lo pongo a ver pornografía en la computadora. Es decir, eso, si me dan ganas, pues humillo a mi esposa. Y luego todavía me atrevo a decir, pero sí tengo el espíritu. Sí, pero yo lo muevo. Pues es que así no es la vida cristiana. Pero la Biblia dice que estoy lleno. Sí, pero también la Biblia dice que estás dentro de algo más grande que tú. Por eso la vida cristiana es ser guiados por Él. Yo no, hermano, pero aunque yo quisiera, no puedo mandarlo. Sí, estoy en algo más grande que yo. Estoy en algo, son en cosas tan sencillas y tan simples. Cuando alguien se para a predicar y predicas y salen de tu boca cosas que tú dices, eso, ¿de dónde salió? Pues es que tú no eres nada, es que, pero tienes que entenderlo, es que hay alguien que te está usando, hay alguien que te está moviendo, que es más grande que tú. Tú solo eres un recipiente. Eso es todo lo que eres, ¿verdad? Pero por eso sirve para examinarnos, es decir, ¿cómo es mi vida en cuanto al espíritu? Tengo un espíritu de Dios, según yo, pero yo lo hago como yo quiero, es decir, yo lo manejo como yo quiero. Por eso dice en Romanos 8:14, nada, ni lo sueñes. Solo los que son guiados por Dios, por el Espíritu de Dios, solamente esos son hijos de Dios. Háganle como quieran, pero exclusivamente los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Romanos 8:14. Y ese debe de marcar nuestra vida, ¿sí? Pero yo no sé qué idea tenemos, ni siquiera sé si tengamos alguna idea, porque es lo que te digo hoy. Es tan importante el Espíritu Santo y es algo algo que pensamos tan poco, ¿sí? Tan poquito pensamos en Él. Si recitamos, soy lleno del Espíritu Santo. Soy lleno, no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni dónde, pero soy lleno. Y solo falta que digamos, por fe, soy lleno del Espíritu Santo. Nomás eso nos falta, ¿sí? Pero te digo, por eso nuestra vida sí es evidencia, ¿sí? No podría hermano, yo no podría, ni tú ni yo podríamos mover a Dios a nuestro antojo. Si nuestra vida refleja eso, pues lo más probable es que que no tengamos el Espíritu Santo de Dios. Porque tener el Espíritu Santo significa que también estamos dentro del Espíritu Santo, que es algo más grande que nosotros, ¿sí? Y ya con eso la pregunta es, ¿y quién mueve a quién? Pues el Espíritu Santo mueve a las personas, no las personas al Espíritu Santo. Es imposible, ¿verdad? Y eso ya es suficiente para empezar a examinar nuestra vida. Eso es lo que pasa en un solo momento. Cuando escuchamos el Evangelio y lo creímos, eso pasó. Esa es la promesa de Dios. Te digo, cosa tan grande, misterio tan grande y en el que meditamos tan poco. Dos cosas pasaron. Fuimos llenos del Espíritu Santo. Porque fuimos sumergidos, que es lo que significa el bautizo.
fuimos sumergidos en el Espíritu Santo. Y estamos llenos, ¿cómo lo diríamos? Estamos llenos por dentro y por fuera. Estamos llenos de Espíritu Santo. Y entramos en algo más grande que nosotros. Y ese más grande que nosotros empezó a dominar nuestra vida. Pero la palabra es, y fíjate qué bonita palabra, dominar. A lo mejor está bonita, pero palabra que rechazamos, ¿no? Y reprendemos ahorita mismo, como que nos va a dominar, ¿no? Por eso el versículo que dice permanecer en mí y yo en vosotros. Sí, así es. Y por eso la orden es permanecer. ¿Cómo es quedarse? Es decir, quédate, no se te ocurra salir. No se te ocurra salir de ahí, ¿sí? Y luego por eso salir, ¿cómo? Pues salir y vaciar. Mira cómo sí se puede. Mira cómo sí se puede salir y vaciar. Y por eso la orden sigue siendo, no hagas eso. O sea, ser llenos del Espíritu Santo. Sumérgete otra vez. Sumérgete, lánzate a lo hondo otra vez. No te alejes del Señor. No te vacíes del Espíritu Santo. Y por eso la orden es permanecer en mí. El que permanece hasta el fin, ese será salvo. De hecho, ya con eso pierde todo el peso de los, ¿cómo se llaman esos? Las personas que empiezan a decretar o declarar o apropiarse o reprender, alguna especie de autoridad que intenten tener ellos sobre cualquier cosa, sino sobre el Espíritu Santo. Ya simplemente la doctrina esta del Espíritu Santo ya le hace que se tumbe toda aquello. Por eso, o sea, las personas que vemos en el libro de Hechos, empezando por Esteban y todos los demás, los que, oye, pero alguien tan tarugo como yo, puedo ver, vamos a imaginar que este es Pablo y pensar que, pues más es Ananías, y luego este Ananías va y le puso las manos a Pablo. Y yo pensar como Simón, oye, Ananías le puso las manos a Pablo y pues dame, mira, traigo dinero, te lo compro. Pero Ananías lo que pasó es que estaba dentro del Espíritu Santo. No solo estaba lleno del Espíritu Santo, sino que estaba dentro. Es decir, el Espíritu es el que lo movía. El Espíritu es el que movía a Pedro, el Espíritu es el que movía a Pablo, el Espíritu es el que mueve al cristiano y no el cristiano al Espíritu. Eso es lo que enseña todo el libro de Hechos, ¿verdad? Y esto es lo que debe de marcar nuestra vida. En realidad estamos siendo movidos por el Espíritu Santo. Podríamos decir tú y yo, a mí me mueve el Espíritu Santo. Mi vida la maneja el Espíritu Santo. Ese es el cristianismo. Digo, hay clichés ahí cristianos donde en un carro pegan la calcamonía y dicen, Jesucristo es mi copiloto. Bueno, ese no es cristiano, porque Jesucristo no es copiloto de ninguna vida. Jesucristo domina vidas o no está en ellas, ¿verdad? Este no es un invitado cualquiera, este es el dueño. Este es el jefe, este es el capitán, este es el dueño del barco, este es el dueño de todo, ¿verdad? Y ya nada más con eso tan simple, sí podríamos ver cómo es nuestra vida, ¿no? Si en realidad la maneja el Espíritu Santo o todavía la estamos manejando nosotros. Si todavía hay mucho de nosotros en nuestra propia vida, porque se trata de lo contrario. ¿Te acuerdas cuando dijo Juan Bautista, es necesario que yo disminuya, cada vez tengo que disminuir, mis deseos tienen que disminuir, mis proyectos tienen que disminuir, mis planes, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, tiene que disminuir, y lo que manda es lo que le gusta a Él. Él es el grande, Él es el grande. Yo me acuerdo alguna vez, y eso se me quedó grabado, yo creo que también alguna vez se los platiqué, y a veces nos sentimos como en libertad. Yo me acuerdo que una vez allá donde íbamos a los bautizos a Salinas, y una vez ya de venida hacia acá, hacia Monterrey, hacia la casa, se nos metió una mosca, iba dentro del carro, y nos la trajimos hasta acá. Y le digo, así es la vida del cristiano, pero tristemente a veces somos como la mosca, pensamos que tenemos libertad, y ella andaba volando
todo el carro, pero al final de cuentas llegó a donde el carro quería llevar. Nosotros somos algo así de pequeñito adentro de algo más grande que nosotros, y ese grande es el que manda. Y por eso se nos manda muchas cosas, dejar de pelear contra ese grande. Por eso nos dice, cuando ores conforme a la voluntad de Él te lo dará. Sí, pero te digo, aquí se encuadran muchas doctrinas. El que ora conforme a la voluntad de no de que si quiere algo, lo que se le antoje se lo va a dar. No, si el que manda es a la hora que el pequeño se alinea a la voluntad del grande, dice, el grande te lo va a dar. Pero si te fijas, ese como que tiene un truco, un secreto, decir, oye, yo pedí a Dios y me lo dio. Sí, porque estaba conforme a su voluntad, Él te lo iba a dar, ¿verdad? Él solo acepta oraciones conforme a su propia voluntad, ¿verdad? Pero no sé si hasta ahí vamos bien, o tienes alguna pregunta, o ya puedo guardar mi maqueta. Pero sí debemos de pensar un poco más en eso, hermano. Un poco más en eso. O sea, pensamos a veces todavía, tenemos muchas ideas, no sé si medio, no podría decir católicas, porque esas son ideas así como que de la gente, ¿sí? Es decir, pensamos en Dios así como el copiloto, el Dios como que está ahí. Dios es algo grande. Y la forma en que hoy estamos, si somos cristianos, es que Él nos ha llenado, pero Él es demasiado grande y nosotros estamos dentro de aquel espíritu. Entonces, no solo nos guía de adentro hacia afuera, sino de afuera mismo también nos está guiando, o debería de guiarnos. Esto es lo que pasa el día de nuestra conversión. Fuimos llenos y fuimos bautizados, así como prometió el Señor. Dice en Lucas 3:16, es Juan el Bautista. Juan diciendo a todos, yo a la verdad los bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El bautizar, acuérdate que significa sumergir. Él te va a sumergir. Entonces la idea es, cuando dice que te llenará, es cuando te está sumergiendo, te está llenando. Y estamos dentro de Él y Él está dentro de nosotros. Juan 3. Ahora, ¿cómo sucede esto? Ya vimos, claro, que es cuando escuchamos el Evangelio, creyéndolo. Esto es lo que pasó en nuestra vida. Pues si alguien pudiera decir, bueno, ¿y cómo le hago? Como Simón, ¿no? Yo quiero. Pues está padre. Pues imagínate tener a Dios adentro, está padre. Denme de eso, ¿no? Y luego dijo que ahora está más padre también yo dentro de Dios. Denme eso. ¿Cómo sucede? Y lo que enseña la Biblia es que Él es el que lo hace, ¿sí? Vamos a ir a Juan 3, que de hecho va a ser nuestro verso base, yo creo que de la otra semana, porque hoy es bien tarde. Juan 3, 6. Es aquel pasaje tan conocido donde está Nicodemo, que viene al Señor de noche. En el 3:3 te lo voy a leer. Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer?
Y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y aquí en el 8 es donde le está explicándole y dejándole en las mismas cómo se hace, es decir, cómo puede hacerse. Y prácticamente Jesús, lo que hablamos hoy al principio es un misterio. Tú no lo puedes ver. No creas que lo vas a ver. Dice en el 8: el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Lo que enseña no solo aquí, toda la Biblia, por ejemplo en Romanos 9, yo creo que ya lo conocemos, que no depende del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Ok? Dios lo da al que Él quiere, pero tiene que respetarse el orden que Él dio. ¿Sí? Es obligatorio para que alguien reciba el Espíritu, es obligatorio que escuche el Evangelio. Y es obligatorio que lo crea. Donde dice Dios se lo da al que quiere, es de todo el que escucha el Evangelio, Dios se lo da al que Él quiere. Pero es obligatorio escuchar el Evangelio. Y es obligatorio creer el Evangelio. Sin eso nadie puede recibir el Espíritu Santo. ¿Verdad? El orden que ya vimos en Efesios 1:13 y que vimos en Hechos 2:38. Ese es el bautismo que de hecho todos necesitamos perseguir. ¿Ok? No, la pregunta siempre debería de ser: ¿y ya fuimos bautizados por el Espíritu Santo? ¿Fuimos llenos por el Espíritu Santo? ¿Estamos llenos del Espíritu Santo? Eso es lo que debería de ocuparnos y preocuparnos. Es la primera gran obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y de hecho aquí mismo, si te fijas en el orden, ya hay otro gran misterio, que a lo mejor para no avanzar más, con este nos entretenemos y agotamos el tema. Porque la Biblia enseña lo que acabamos de leer, que es obligatorio escuchar el Evangelio y creerlo, y después viene el Espíritu Santo. Pero luego se ve también en la Biblia, así enseña también, que en la práctica, en la vida, resulta que podemos escuchar el Evangelio, pero no podemos tener fe, porque también la Biblia enseña que la fe es un don de Dios, es decir, que la fe la da Dios. Por ejemplo, en Efesios 2:8. Efesios 2:8: por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. ¿Ok? Por gracia somos salvos, dice, por medio de la fe, es decir, el requisito que puso Dios, creer, pero luego dice: esto no es de vosotros, es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Y todo eso encuadra con pasajes de la Escritura, como Juan 6:44, donde dice que ninguno puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Dice también 1 Corintios 12:3. Primera de Corintios 12:3: nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo.
Si te fijas el orden que ya pasamos, ¿no? El que ya nos enseñó la Biblia. Para recibir el Espíritu Santo se necesita escuchar el Evangelio, creerlo, y la Biblia dice que recibirás el Espíritu Santo. Pero después la Biblia nos encierra en algo. La Biblia nos dice tenemos que escuchar el Evangelio, tenemos que tener fe, que es creerlo, y Él nos dará el Espíritu Santo. Luego la Biblia nos enseña lo que leíamos ahorita en Juan 6, pero que hay gente que no puede venir a mí, dice el Señor, si el Padre que me envió no le trajera. Juan 16, 8. Lo que hace Juan 16, 8 es que nos pone al Espíritu Santo un poco más atrás. Si te fijas en la ecuación que tenemos hasta ahorita, nos dice que hay que escuchar el Evangelio y creerlo, y entonces luego se nos daría el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero Juan 16, 8 nos dice lo que iba a pasar también. Dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Lo que nos enseña es que la obra del Espíritu no comienza acá. Lo que nos enseña es que aquí ya está el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos da la fe, es el Espíritu Santo el que nos da el creer, y es el Espíritu Santo el que nos da el arrepentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Parece simple, pero no lo es, porque cambia bastante. Si te fijas, lo que quiere decir cambia, de hecho cambia todo, ¿verdad? Porque lo primero que leíamos podría decir: ¿quieres tener al Espíritu? Tienes que escuchar el Evangelio y creerlo, y luego ya te doy el Espíritu Santo. Pero tú caes en cuenta de que no puedes hacerlo por ti mismo, ¿verdad? De hecho, dice Romanos 3, porque ahí entra Romanos 3, porque no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Es más, no hay quien le digas: ¿quieres tener el Espíritu Santo? Porque, y que Él te diga: sí, ¿para qué lo quiero? ¿Para qué sirve? No hay quien te responda a un ofrecimiento. De hecho, porque no es ese el ofrecimiento del Evangelio. La idea es escuchar primero el Evangelio. Es decir, a nadie le interesa el Espíritu Santo, a nadie le interesa Dios. Por lo que enseña Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y como no hay nadie, es decir, Dios dice en su palabra que para recibir el Espíritu Santo tienes que escuchar el Evangelio, creerlo, y Él te dará su Espíritu. Pero no hay nadie que quiera. Es decir, no hay nadie que quiera. A ese ofrecimiento no hay nadie que quiera. Lo que hace Dios es, con su mismo Espíritu, ponerlo acá. Es decir, es Dios el que nos da la fe, es Dios el que nos hace creer en Él, es Dios el que nos atrae. ¿Sí? Para todos los que hemos creído en Dios, para todos los que hoy nos decimos cristianos, lo que enseña esto es: algunos hoy todavía tenemos de palabra decir: es que yo busqué a Dios, es que haz lo que es que yo hice esto un día. Y lo que nos enseña es: no, tú no lo hiciste, sino que Dios lo hizo por ti. Si no,
tú no lo hubieras hecho, no lo hubieras buscado. Nadie de los que estamos aquí hubiera buscado a Dios. De hecho, nuestro testimonio es que no lo estábamos buscando, que Dios fue el que se nos atravesó en el camino, que Dios es el que nos estaba buscando a nosotros. ¿Sí? Eso es lo que enseña la Biblia. No sé si hasta ahí tengas dudas, porque con este temita vamos a terminar hoy. ¿Cómo va increíblemente usando inclusive la soberanía de Dios, ahí englobándolo todo en eso? Dios da, por ejemplo, aquí el requisito es fe, creer, y un creer que te lleva al arrepentimiento. Y la Biblia enseña, por ejemplo, en Hechos 11:17 en adelante, lo que leímos en Juan 16:8. Juan 16:8 dijo: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. En Hechos 11:17 y 18 es cuando Pedro fue a compartir con Cornelio y los gentiles y recibieron el Espíritu Santo. Y acá Pedro dice: Dios les concedió el mismo don que a nosotros que hemos creído. ¿Quién era yo para estorbar? Y luego todos los que primero regañaban a Pedro dicen: de manera que también a los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento para vida. Es decir, es Dios el que les dio el arrepentimiento. Ese es el orden. A nosotros también es Dios. Es decir, tú puedes leer la Biblia y ver que hay un mandamiento. Cuando escuchas el Evangelio, para ser salvo, para recibir el Espíritu, tienes que creerlo. Ese es el mandamiento, tienes que creerlo. Pero el creer no es algo que podemos hacer nosotros. No es algo que nosotros dominamos, ¿sí? Y el Espíritu Santo es el que lo hace también por nosotros. Dice segunda de Timoteo 2:24 y 25. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, apto para enseñar, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Dicho sea de paso, cuando nosotros predicamos a alguien, nosotros no podemos hacer nada más ni convertir a las personas. Le predicamos para lo que dice ahí: por si acaso Dios quiere darles arrepentimiento para vida. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Metemos a la ecuación lo que es necesario y obligatorio, que es que la gente escuche el Evangelio. Eso es toda nuestra participación en la obra de Dios. Cuando Él quiere convertir y salvar a alguien, lo único que necesita es que alguien vaya y le predique el Evangelio. Todo lo demás viene de parte de Dios. De hecho, también al que va y predica el Evangelio, también va de parte de Dios, así como primero, ¿no? Es decir, todo lo hace Dios. Dios primero manda a alguien a que predique, y luego Dios le da al escucha, que Él escoge, que Él elige, le da el creer. Y luego aquel cae de rodillas y arrepiente, pero lo que va a aprender después, lo primero que pone el Espíritu en él es deseo de la palabra. Y lo que va a entender cuando avance en la palabra, algo que al principio él puede haber pensado: me arrepentí. Es decir, me arrepentí, fui salvo. Con su leer de la palabra va a darse cuenta: oh no, era Dios mismo que me andaba buscando y buscando y buscando. Mándeme. Tengo una pregunta. Sí. ¿Debo entender el bautismo en agua y el bautismo en fuego igual? ¿O tiene otra connotación distinta el que se refiere al bautismo en fuego, como, no sé, tal vez relacionado a las pruebas? No está 100% claro en la Biblia, pero tiende más a ubicarse en ese tipo de bautismo, ¿verdad? Que seremos bautizados en fuego, que quiere decir en prueba, ¿verdad? Entonces, y el bautismo que sigue siendo importante es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo en agua es necesario como obedeciendo ya un mandamiento. Pero si te fijas, lo que hacemos en un bautismo en agua, de hecho es el simbolismo de lo que pasa en el Espíritu, ¿verdad? Por eso eras sumergido en agua. Lo que no pasa cuando te metes a la alberca es, pues, no te llenas de agua como si te llenas del Espíritu Santo
cuando eres sumergido en el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando dice que eres bautizado que será bautizado con el Espíritu Santo y fuego, entonces Está hablando es decir, está hablando de un tercer bautismo, ¿sí? Es decir, ya conocemos el bautismo en agua, y luego cuando dice serás bautizado en el Espíritu Santo, está hablando de un bautismo, y luego y fuego, está hablando de un tercer bautismo en que seremos sumergidos. no sea Podría ser, pero hay más evidencias de que no es lo mismo. Tendríamos que estudiarlo. Sí da el estudio para entender que hay un tercer bautismo, que es el bautismo de las pruebas, que habla ahí cuando habla del fuego. Mándame. era del fuego las pruebas. Así se deja ver en la Biblia, ¿no? Pero es un tema que te va a tocar a ti un viernes. Cuando compartimos el Evangelio con alguien, que conocemos el Evangelio, muchas veces en la misma conversación siempre invitamos a la persona a que se acerque a Dios. Entonces hay una responsabilidad por parte de la persona hacia Dios. Y lo que estamos viendo es que la responsabilidad es de Dios. Pero en muchas partes de la Biblia habla que es una responsabilidad compartida. La persona tiene que acercarse a Dios. Nosotros invitamos a la persona a buscar a Dios. Entonces hay un versículo que busca a Dios y lo que estamos viendo es que pues que nadie busca a Dios hasta que no estamos viendo. Entonces nosotros cumplimos con predicar y acercar o motivar o hacer que la persona busque a Dios como primer paso. O a lo mejor lo tratamos así, pero no es así. Porque nosotros le estamos diciendo a la persona, ve y busca a Dios, como si Dios no estuviera dispuesto a recibir a la persona. Y si la persona no quiere, Dios no la va a buscar. Entonces, la invitación es que busca a Dios. Y lo que vemos es que Dios es el que va y busca. Si Dios no la busca, pues la persona la busca. Lo que pasa que sí. No, lo que pasa que ahí se engloban en esas dos, pues la soberanía de Dios, pero la responsabilidad del hombre. Se engloba la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre. Es decir, la doctrina que existe aquí es que el hombre ya llegó a un nivel de perdición a esta altura donde es del diablo, ¿sí? Y él no quiere buscar de Dios. A todo el que tú le prediques el evangelio, él no quiere buscar de Dios. Pero no quiere decir que no puede. Todavía podría hacerlo. De hecho, por eso la invitación es lo que se predica, y se predica porque así lo mandó el Señor predicar. El Señor mandó predicar arrepentimiento. Y arrepentimiento es arrepiéntete, cambia de vida, deja eso, busca de Dios, pídele perdón. Es decir, le estás diciendo cosas que el hombre sí puede hacer. Pero luego lo que dice Romanos 3, pero no hay quien lo haga. ¿Sí? Romanos 3 lo que dice, no hay quien lo haga. No es que no puedan, no hay quien lo haga. No hay quien quiera. ¿Sí? Porque no hay quien quiera a Dios, no hay quien busque a Dios. Y entonces ya en la ecuación, esto es pura gracia de Dios. Es decir, hablar de Espíritu Santo es hablar de salvación. Y lo que enseña la Biblia es, el requisito de la Biblia es, tienes que escuchar el Evangelio y después creerlo. Y yo te salvo. Es decir, eres salvo por creer. También lo que dice Efesios 2:8, somos salvos por creer. Pero aquí no hay nadie que quiera creer, nadie cree por sí mismo. De hecho, no les interesa. Bueno, no es que no nos interesa. A nadie le interesa a Dios. No hay justo ni a uno. Nadie quiere nada con Dios, ¿sí? Y ahí es donde Dios tenía solo una opción: o
esto, pues nadie se va a salvar. O viene lo que decíamos ahorita, o recorrer su espíritu antes, ponerlo un poco antes, por gracia. Es decir, nadie quiere, pero yo lo traigo. Él no quiere creer, pero yo lo hago creer. Él no quiere nada conmigo, pero yo lo hago. Él no se quiere convencer, pero yo lo convenzo. Ella no tiene fe, pero yo le doy la fe. Es decir, si no lo hubiera hecho el Señor así, todos estuviéramos condenados. Es decir, sigue siendo pura gracia de Dios. Pero condenados, ¿por qué? Porque podríamos haberlo escogido y nadie quiso escogerlo. Ahí nadie es el 100% de las personas que hemos pisado acá la tierra, y hablando de personas adultas, claro, no solo adultas, sino con capacidad de elección, ¿verdad? Nadie escoge a Dios. La doctrina del Señor es, no sé, por ejemplo, los bebés que anden aquí, es ahorita, cuando crezcan, y el viernes antepasado hablábamos de eso, veíamos un bebé y decía, es salvo, ¿verdad? Pero cuando crezca, la doctrina de Dios es, él va a alejarse de Dios, tristemente, pero va a alejarse de Dios, ¿sí? Le va a gustar más lo malo, le va a gustar las cosas del mundo. ¿Por qué? ¿Ves lo que el Señor se sorprendió allá en Génesis 6? ¿Te acuerdas que dijo, están inclinados al mal, su corazón, sus pensamientos son de continuo solamente el mal? Y por eso decidió destruir aquella generación, ¿no? ¿Por qué? El diablo nos gana a nosotros la batalla. Lo que hablábamos, no sé si el domingo o antepasado, que yo te platicaba de mi hijo que de verdad me preocupa, porque mi pensamiento está así. ¿Por qué? Porque yo sé que incluso es un pensamiento bíblico, ¿sí? Que a él le va a gustar el mal, ¿sí? Le va a gustar el mal. Si aquí hay muchachos, a lo mejor ya también ellos mismos lo habrán pensado, y habrá gente que se sorprenda y dice, ¿por qué nos gusta lo malo? ¿Por qué? ¿Por qué no nos sostenemos? ¿Por qué puedo ser un niño inocente y bueno y crezco y me gusta lo malo? ¿Por qué caemos? ¿Por qué nos tuercen las presiones? ¿Por qué nos interesan lo que digan de nosotros? ¿Por qué queremos ser como los demás, hacer lo mismo? ¿Por qué? ¿Sí? Y llegamos a un punto, vamos avanzando en la maldad, donde llegamos a un punto donde no queremos nada con Dios. No que no podamos, no queremos, no nos interesa. Es decir, al hombre no le interesa a Dios, ¿sí? Y Dios podía destruirnos, pero no lo hace. Otra vez, si te fijas, con lo que leímos ahorita, esta habíamos dicho que es la primera obra del Espíritu Santo, ¿no? Que Él entra y nos salva. Pero no, si te fijas, antes de salvarnos, el requisito para salvarnos es creer el Evangelio, y el Espíritu Santo lo que hizo es, Él nos dio el creer. Si no, no hubiésemos creído. Pues eso es gracia de Dios, ¿sí? Él dijo, te van a predicar el Evangelio, Él nos va a mandar, ¿quién? Lo crees y te salvo. Y vio que no, nadie creía. Es más, la gente ni quiere escuchar el Evangelio. Entonces lo que hace Él es, bueno, yo te voy a hacer creer el Evangelio. Entonces, si te fijas, en las tres está Dios. Dios manda a quien nos predique el Evangelio, Dios nos da el creer, y Dios nos salva. Y al final, ¿cómo es la obra? Lo que todos sabemos, la obra salvadora es 100% de Dios. No hay otra forma de ser salvo más que por gracia, misericordia de Dios. A muy corto tiempo de nuestra conversión, y hoy todavía tendríamos que estarlo viviendo, que hay cosas que se ven así, que es algo que nos está moviendo, una fuerza que nos está moviendo, que nos está llevando, que nos está guiando. Yo me acuerdo, mi hermano, cuando escribí mi primer librito, chiquito, primero, o sea, hermano, a lo mejor hoy ya después que escribo tantas cosas, pues encuentras más lógica. Pero no había lógica de que un tipo que no ha escrito nada en su pobre vida, o sea, ¿de dónde se le va a ocurrir, voy a escribir un libro? O sea, ¿por qué rayos se te va a ocurrir eso? ¿Cómo lo vas a...? No sabes la dificultad que es acomodar ideas, poner esto va aquí, esto no, primero es... Pero, digo, entre comillas, porque después hacer algo así, no sé si decirlo
tan fácil, porque no es fácil tampoco. Pero con el primer libro yo me acuerdo haberlo, no sé si mi esposa se acuerde, haberlo acabado, impreso, si se dice impreso, leerlo hermano, y ver cosas, y esto yo no pude haber dicho esto, o sea, ¿de dónde salió esto? Esto yo no pude haberlo hecho, ¿sí? Y sin embargo, pues sí fueron tus manos nada más, o fue tu computadora, pero no es así, o sea, esa es lo que tiene que haber en nuestras vidas. Si estamos siendo movidos por el Espíritu Santo, o es que el otro no es de que nosotros movamos el Espíritu Santo, sino yo creo que la conclusión es, o tenemos todavía vida propia. Es cierto que cuando entra el Espíritu en ti, sí empiezan a cambiar ciertas cosas, pero otras están ahí, ¿verdad? Las cosas de la carne están ahí, se mantienen por todo el camino. De hecho, se trata de ir venciendo la carne. Pero el juego de palabras de Cristo es ese. Es decir, es quien gana la batalla. Si tú le ganas la batalla al Espíritu Santo, pierdes. Si tú pierdes la batalla contra el Espíritu Santo, ganas. Y ese es nuestro pleito con el Espíritu Santo. Pero imagínate, qué triste es decirlo así. Ese es nuestro pleito con el Espíritu Santo. Y todos tenemos pleito con el Espíritu Santo. ¿Qué es? Que yo no quiero hacer lo que el Espíritu Santo me dice. No solo en servir, hermano. Yo no quiero hacer que cuando mi esposa me grita, el Espíritu me dice a mí, no le grites. Pero yo no quiero hacerle caso. Yo quiero gritarle. Yo quiero acabármela con la mirada. Yo quisiera que la mirada fueran puñales y la atravesaran. Es la verdad. Yo no quiero escuchar al Espíritu Santo. Pero en eso consiste la lucha. Si yo le sigo ganando al Espíritu Santo, pierdo. Si yo pierdo todas las batallas y dejo que el Espíritu Santo gane, entonces yo gano también, ¿verdad? Es una batalla contra el Espíritu Santo. Pero por eso nuestro Dios dice, todo es más bonito cuando te alineas a la voluntad. Los que son guiados, es decir, te dejas guiar por el Espíritu Santo. Esa es nuestra lucha, si nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo o no. ¿Cómo verlo? Mira tu vida. ¿Cuánto de ti hay en tu vida? ¿Sí? ¿Cuánto de ti mismo hay todavía en tu vida? ¿Cuánto de ti mismo conservas en tu vida? Eso es. ¿Y cuánto de Dios, cuánto del Espíritu Santo, cuánto de Cristo hay en ti, en tu vida? Lo que siempre, ¿qué son cosas tangibles? Los frutos son cosas tangibles. Mira tu dinero, cómo lo gastas. Mira tu tiempo, cómo lo inviertes. Mira tus sueños, cuáles son tus sueños. Mira, es más, hoy puedes hacer un examen. Hoy llegando a tu casa, haz una oración. Pero antes de hacerla, piensa, ¿cuáles son tus planes? Es más, ¿qué planes tienes, hermano? Y esto va a ser muy triste para todos. ¿Qué planes tienes para esta semana que vamos a empezar el lunes? ¿Cuáles son tus planes? Y ya. Y mira cuánto de Cristo hay en ellos. ¿Sí? Cuánto de Cristo hay en ellos. Y nos vamos a topar con cosa muy, muy triste. Que tenemos a Dios fuera de nuestros planes. ¿Sí? Que no tenemos planes que vienen de Dios. Que conservamos nuestros planes todavía. Que estamos ganando la batalla al Espíritu Santo. ¿Verdad? Pero todavía es tiempo. La promesa del Señor sigue firme. El que pierda su vida la ganará. Y el que gane su vida la perderá. Si es que perdamos. Esta es de esas derrotas que al final se gozan, ¿no? Vamos a dejarla aquí, hermanos. Ya es muy tarde. No sé si alguien tenga dudas. Te darás cuenta que no avanzamos mucho. Si es que tenemos tema para el otro viernes. Oremos, mis hermanos.